Déjame decirte algo directamente, como si estuviéramos sentados uno al lado del otro, porque probablemente nadie te lo ha dicho así de claro. La mayoría de los hombres mayores están perdiendo oportunidades con mujeres, no porque sean poco atractivos ni porque ya pasó su momento, sino porque hablan mal. Sí, así de simple. Usan palabras débiles, previsibles, aburridas, y creen que la atracción es cuestión de suerte. No lo es. Y aquí viene la parte que puede incomodar a muchos. Las mujeres no se sienten atraídas solo por lo que ven, sino por lo que sienten cuando tú hablas. Y ese sentir se activa con palabras específicas, palabras que transmiten seguridad, liderazgo, misterio o todo lo contrario. Por eso, dos hombres con la misma edad, la misma apariencia, incluso el mismo estatus, pueden tener resultados completamente distintos. Uno genera interés casi sin esfuerzo, mientras el otro es ignorado. Ahora bien, no estamos hablando de frases manipuladoras ni de trucos baratos. Eso no funciona a largo plazo. Estamos hablando de entender la psicología femenina de forma inteligente y resoplido, usar el lenguaje como una herramienta de conexión real. Porque un hombre que sabe qué decir y cómo decirlo automáticamente se posiciona por encima del promedio. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que deben impresionar, presumir o convencer. Error. Las palabras más poderosas no son las más largas ni las más complejas. Son las que generan emociones específicas en el momento adecuado. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. En este video te voy a mostrar 5 palabras clave que los hombres mayores usan con intención para despertar atracción en las mujeres. Palabras simples pero cargadas de significado psicológico, palabras que cambian completamente la dinámica de una conversación. Si entiendes esto, no solo vas a comunicarte mejor, vas a destacar sin necesidad de competir. Porque mientras uno la palabra no, porque rechazarla a veces te hace más atractivo. Otros hombres siguen diciendo lo mismo de siempre. Tú vas a estar jugando en otro nivel. Presta atención, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar completamente la forma en que una mujer te percibe desde la primera conversación. 1. La palabra no. ¿Por qué rechazarla a veces te hace más atractivo? Déjame preguntarte algo y respóndete con total honestidad. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Sí, a una salida que no te interesaba tanto. Sí, a una conversación que te aburría. Sí, a estar disponible en todo momento solo para no perder la oportunidad. Y aquí viene la verdad incómoda. Cada uno de esos sí innecesarios te resta valor porque aunque nadie te lo diga directamente, un hombre que siempre está disponible se vuelve predecible. Y lo predecible rara vez genera atracción. Ahora no se trata de convertirte en alguien frío o distante. Se trata de entender el poder psicológico detrás de una palabra tan simple como no. Cuando un hombre sabe decir no, con calma, sin agresividad y sin necesidad de justificarse demasiado, transmite algo muy específico, control. Y el control bien manejado es una de las cualidades más atractivas que puedes proyectar. Aquí es donde muchos fallan. Creen que para gustarle a una mujer deben complacer, adaptarse, estar siempre de acuerdo, pero eso no crea conexión real, crea aburrimiento, porque si tú no tienes límites claros, si todo te parece bien, si todo lo aceptas, entonces no estás mostrando quién eres realmente. Resoplido. Y la atracción empieza precisamente ahí en la autenticidad. Imagina esta situación. Ella te propone algo en un momento en el que tú ya tienes planes. El error común es cancelar todo solo para decir sí y quedar bien. Pero un hombre que entiende su valor responde diferente. Resoplido dice algo como, hoy no puedo, pero otro día vemos. Fíjate bien, no hay rechazo emocional, no hay tensión, solo claridad. Ese pequeño no cambia completamente la percepción. Ya no eres alguien que gira alrededor de ella, eres alguien que tiene su propia vida, y eso genera algo muy poderoso. Respeto porque el no bien usado no aleja. Filtra. Fila a quienes no valoran tu tiempo y atrae a quienes sí lo hacen. Además, crea un efecto psicológico interesante. Cuando no estás disponible todo el tiempo, tu presencia se vuelve más valiosa. Resoplido. Es la misma lógica por la que las cosas escasas llaman más la atención. Ahora bien, cuidado con esto.
Decir no es ser grosero, arrogante o desafiante. Ese es otro error. El tono lo es todo. Un no tranquilo, relajado, incluso con una ligera sonrisa, tiene mucho más impacto que uno defensivo o agresivo, resoplido. De hecho, muchas veces ni siquiera necesitas decir la palabra completa. Puedes transmitir ese límite de forma natural, sin tensión. Lo importante es que no sientas la necesidad de agradar a toda costa, porque aquí está el punto clave que pocos entienden. Cuando tú te respetas, los demás lo notan sin que tengas que explicarlo y sí puede parecer contradictorio. Al principio te han enseñado que para atraer debes acercarte más, estar más presente, decir más sí. 2. La palabra tranquila. ¿Cómo transmitir control sin parecer dominante? Pero en la práctica lo que realmente destaca es lo contrario. Un hombre que sabe cuándo retirarse, cuándo marcar límites, cuándo decirnos sin miedo, resoplido. Ese tipo de hombre no compite, se diferencia. Así que la próxima vez que sientas esa presión de decir sí solo por quedar bien, detente un segundo. Pregúntate si realmente quieres hacerlo y si la respuesta es no. Dilo sin culpa, sin drama, sin explicaciones largas, porque a veces una sola palabra bien utilizada puede decir mucho más sobre ti que 1000 intentos de impresionar. 2. La palabra tranquila. ¿Cómo transmitir control sin parecer dominante? Déjame pintarte una escena muy común, resoplido. Estás hablando con una mujer y de repente ella se muestra un poco tensa, indecisa o incluso emocional. Tal vez algo no salió, no como esperaba o simplemente está probando cómo reaccionas. Y aquí es donde la mayoría de los hombres comete un error silencioso pero fatal. Reaccionan con la misma energía, se aceleran, intentan explicar demasiado, se justifican o peor, pierden el control emocional. Ahora escucha esto con atención porque es clave. En momentos así, lo que una mujer percibe no es tanto lo que dices, sino cómo te mantienes. Resoplido. Y ahí es donde entra una palabra simple, pero poderosa, tranquila, pero cuidado. No es la palabra en sí lo que genera el impacto, es la forma en que la usas. Porque sí, dicha de forma incorrecta puede sonar condescendiente o incluso irritante, pero cuando un hombre la dice con calma, con seguridad, sin presión, el efecto es completamente diferente. No está tratando de controlar la situación a la fuerza, está mostrando que él ya está en control y eso cambia todo. La mayoría de los hombres cree que debe arreglar el momento, que tiene que dar soluciones, convencer, explicar, demostrar, pero eso muchas veces transmite lo contrario, nerviosismo, y resoplido el nerviosismo, aunque sea sutil, se siente. Un hombre que dice tranquila desde un lugar de estabilidad emocional está comunicando algo mucho más profundo. Resoplido. Nada de esto me descoloca y eso a nivel psicológico genera una sensación de seguridad. Ahora bien, vamos a ser claros, esto no se trata de invalidar lo que ella siente, no es decir, tranquila para callarla o minimizarla. Ese es un error enorme. Se trata de acompañar la situación sin perder tu centro. Imagina que ella dice algo como, no sé si esto vaya a funcionar. Un hombre inseguro entra en pánico, empieza a justificar, a convencer, a prometer cosas. Pero un hombre que entiende el juego responde con algo. Un hombre inseguro entra en pánico, empieza a justificar, a convencer, a prometer cosas. Pero un hombre que entiende el juego responde con algo como tranquila, no hay prisa, vamos viendo. Fíjate en la diferencia, no está forzando nada, no está reaccionando desde el miedo, está marcando el ritmo, y eso es liderazgo emocional, porque aquí viene otra verdad que pocos aceptan. La atracción no solo se construye con lo que haces, sino con cómo haces sentir a la otra persona en momentos de incertidumbre. Si tú te mantienes firme, relajado, claro, automáticamente creas un espacio donde ella puede bajar la guardia, y cuando alguien baja la guardia, empieza la conexión real. Ahora, algo importante, esta palabra funciona porque es coherente con tu actitud. Si por dentro estás nervioso y 3, la palabra interesante, el poder de no sobrevalidar por fuera dices, es tranquila, no va a funcionar. Se nota. La clave está en que tu lenguaje refleje tu estado interno. Y aquí es donde muchos hombres mayores tienen ventaja cuando saben usarla bien. No intentan impresionar,
no reaccionan impulsivamente, observan, escuchan y luego hablan con intención. Resoplido. Eso los hace destacar sin esfuerzo. Así que la próxima vez que estés en una situación donde la energía se vuelva tensa, en lugar de apresurarte a reaccionar, baja el ritmo, respira, mantente firme y si decides usar esa palabra, hazlo desde la tranquilidad real no fingida, porque al final no es la palabra lo que atrae, es lo que transmite. Y un hombre que transmite calma en medio del caos siempre va a ser recordado. 3. La palabra interesante, el poder de no sobrevalidar. Hay algo que probablemente has hecho muchas veces sin darte cuenta. Escuchar a una mujer y casi de inmediato reaccionar con entusiasmo exagerado. Decirle que todo lo que hace es increíble, que todo lo que dice te parece fascinante, que todo en ella es perfecto. Decirle que todo lo que hace es increíble, que todo lo que dice te parece fascinante, que todo en ella es perfecto, y aunque suena lógico porque crees que eso la hará sentirse bien, la realidad es otra. Y aquí viene la parte incómoda. Cuando todo te parece increíble, nada realmente lo es, porque la sobrevalidación tiene un efecto silencioso que muchos hombres no perciben. En lugar de generar atracción, reduce el impacto de tus palabras, pierden peso, se vuelven predecibles y lo peor de todo, dejan de ser creíbles. Ahora piensa en esto como si fuera una conversación normal, cotidiana, sin estrategias complicadas. Cuando alguien reacciona a todo con el mismo nivel de entusiasmo, tu mente empieza a desconectarse porque no hay contraste, no hay misterio, no hay filtro. Y ahí es donde entra una palabra simple, pero extremadamente efectiva, interesante, no porque sea mágica, sino porque representa algo mucho más profundo. Criterio. Un hombre que usa esta palabra correctamente no está intentando impresionar, no está compitiendo por agradar, está observando, evaluando y luego respondiendo con calma. Y eso cambia completamente la dinámica, porque cuando tú no reaccionas de forma exagerada, generas algo muy específico en la otra persona. Curiosidad. Empieza a preguntarse, ¿qué estás pensando realmente? Empieza a notar que no eres tan fácil de leer y en lugar de sentir que ya te tiene completamente ganado, siente que hay algo más por descubrir y eso es clave. Resoplido, porque la atracción no crece cuando todo está claro desde el principio, crece cuando hay un pequeño espacio de incertidumbre, cuando no todo está entregado de inmediato. Ahora bien, esto no significa volverte frío o distante, ese es un error común. No se trata de quitar emoción, se trata de dosificarla, porque aquí hay una diferencia importante que debes entender. Validar no es lo mismo que sobrevalidar. Validar es reconocer algo de forma genuina cuando realmente lo sientes. Sobrevalidar es hacerlo constantemente, sin filtro, casi como un reflejo automático, y lo automático rara vez es atractivo. Un hombre que dice interesante en el momento adecuado está mostrando que no todo le impresiona fácilmente, que tiene estándares, que resoplido no reacciona por necesidad, sino por elección. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se percibe, porque al final las palabras no funcionan de forma aislada, funcionan como señales. Y esta palabra en particular envía una señal muy clara. Estoy presente, estoy atento, pero no estoy intentando ganarme tu aprobación y eso invierte completamente 4. La palabra vamos, liderazgo sutil que pocas mujeres ignoran los roles. Ahora ya no eres tú quien busca validación. Resoplido, es ella quien empieza a buscarla de ti. Y aquí es donde muchos hombres se sorprenden porque no han cambiado su apariencia, ni su estatus, ni su situación. Solo han cambiado la forma en que responden. Han dejado de regalar validación sin medida y han empezado a comunicar con intención. Eso genera respeto, y el respeto, aunque muchos lo subestimen, es una base esencial de la atracción. Sin respeto, todo lo demás es superficial y temporal. Además, cuando tus palabras tienen filtro, cada una pesa más, cada reacción cuenta y eso hace que incluso lo más simple tenga impacto, porque no es lo mismo escuchar cumplidos constantes que recibir una respuesta medida, pensada, que deja espacio para interpretar. Eso se siente diferente y no es manipulación, es conciencia.
Es entender que no necesitas impresionar a cada segundo resoplido, que no tienes que demostrar interés de forma exagerada para que alguien lo perciba. A veces menos expresión genera más efecto, así que la próxima vez que estés en una conversación, en lugar de reaccionar automáticamente como la mayoría, baja un poco la intensidad, escucha de verdad, procesa y responde desde la calma, no desde la necesidad de agradar, porque cuando tus palabras dejan de ser impulsivas, empiezan a ser poderosas. Resoplido y un hombre que sabe medir lo que dice, termina destacando sin decir demasiado. Resoplido 4. La palabra vamos. Liderazgo sutil que pocas mujeres ignoran. Te voy a decir algo que muchos hombres no quieren escuchar, pero necesitas escucharlo. La mayoría de los hombres mayores no falla por falta de experiencia, falla por indecisión y lo peor es que ni siquiera lo notan. Se quedan esperando el momento perfecto, analizan demasiado, preguntan en exceso, dudando de cada paso como si cualquier movimiento pudiera arruinarlo todo. Y mientras tanto, pierden algo mucho más importante que una oportunidad. Pierden presencia porque un hombre que no toma iniciativa, aunque tenga buenas intenciones, termina proyectando inseguridad. Y aquí es donde entra una palabra tan simple que muchos la subestiman. Vamos. No es solo una palabra, es una señal de dirección, de claridad, de decisión. Ahora bien, antes de que lo malinterpretes, esto no se trata de mandar ni de imponerse, no se trata de controlar a nadie, se trata de algo mucho más básico y más poderoso, dejar de moverte desde la duda constante, porque sí, hay que decirlo claro, si necesitas aprobación para cada pequeño paso, estás entregando el control de la interacción y cuando eso pasa, la energía cambia. Ya no eres alguien que guía, eres alguien que sigue y eso se nota. La palabra vamos bien usada transmite algo diferente. No pide permiso de forma insegura, pero tampoco invade. Resoplido. Marca una dirección con naturalidad y eso, aunque parezca pequeño, tiene un impacto profundo en cómo te perciben. Porque en el fondo, las personas responden a la claridad, a la sensación de que alguien sabe hacia dónde va, no a la perfección, sino a la decisión. Y aquí viene una crítica necesaria. Muchos hombres creen que ser bueno es suficiente, que ser educado, respetuoso y disponible lo es todo. Pero si a eso le sumas indecisión, te vuelves invisible, no porque estés haciendo algo mal, sino porque no estás destacando en nada. La atracción no se construye solo con intención, se construye con dirección, y eso implica tomar pequeñas decisiones sin dramatizarlas, no convertir cada acción en un evento importante, no esperar siempre a que todo esté garantizado antes de moverte. 5. La palabra después. Crear expectativa y misterio sin esfuerzo. Resoplido, porque si esperas demasiado, alguien más, con menos dudas, simplemente avanza. Ahora, aquí está el punto clave. Decir vamos no es el objetivo, es el resultado de una mentalidad más firme. Es resoplido lo que surge cuando dejas de cuestionarte tanto y empiezas a actuar con más claridad. Y sí, al principio puede sentirse incómodo porque estás rompiendo un patrón resoplido, estás pasando de reaccionar a proponer, de esperar, a dirigir, pero eso es exactamente lo que necesitas, no para impresionar, no para dominar, sino para mostrar que tienes una estructura interna, resoplido, que no estás perdido en la interacción, que no dependes completamente de lo que la otra persona diga o haga y eso genera confianza. Porque cuando alguien percibe que tú sabes moverte con naturalidad, sin forzar, sin dudar en exceso, automáticamente se relaja. Ya no tiene que cargar con toda la dirección, ya no resoplido, siente que todo depende de ella, y ahí es donde la dinámica cambia. Ahora, una advertencia importante. Si intentas usar esta palabra desde la inseguridad, se va a notar. Resoplido. No es lo que dices, es desde donde lo dices. Por eso, más que repetirla, debes trabajar en lo que representa: decisión, claridad, movimiento. Así que tómalo como un llamado de atención, no como una crítica vacía. Resoplido. Deja de quedarte en la duda constante. Deja de esperar el momento perfecto. Empieza a moverte aunque sea con pasos pequeños. Porque un hombre que avanza, aunque no sea perfecto, siempre va a estar por delante del que solo piensa resoplido.
Y al final no es la palabra vamos la que marca la diferencia, es el hecho de que finalmente decidiste usarla. 5. La palabra después crear expectativa y misterio sin esfuerzo. Hay un error que muchos hombres cometen sin darse cuenta, y es uno de los más dañinos para la atracción. Lo dan todo demasiado rápido. Resoplido. Tiempo, atención, disponibilidad, respuestas inmediatas, como si tuvieran miedo de que si no lo hacen, la oportunidad desaparezca. Y aquí viene la realidad que pocos quieren aceptar. Cuando das todo de inmediato pierdes valor, no porque estés haciendo algo malo, sino porque eliminas algo esencial en cualquier conexión humana. La anticipación, piénsalo bien, lo que más engancha a la mente no es lo que ya tiene, es lo que siente que está por venir, lo que aún no se ha completado, lo que queda pendiente. Y ahí es donde entra una palabra tan simple como poderosa. Después no es una excusa, no es evasión, es control del ritmo. Un hombre que entiende esto no se apresura a llenar cada espacio ni a responder cada impulso en el momento exacto en que aparece. Sabe que el tiempo también comunica, sabe que no todo tiene que resolverse ahora, porque cuando todo ocurre de inmediato no hay tensión y sin tensión no hay interés sostenido. Ahora, cuidado con esto, no estamos hablando de ignorar, desaparecer o jugar con la otra persona. Ese tipo de comportamiento es inmaduro y se nota. Aquí estamos hablando de algo mucho más sutil, no sobre entregarte porque sí puedes estar presente, puedes mostrar interés, pero sin eliminar por completo el espacio. La palabra después representa exactamente eso, espacio con intención, un pequeño retraso, una pausa, conclusión natural, un no. Todo tiene que pasar en este instante y eso genera algo muy interesante a nivel psicológico. Mantienen la mente activa porque cuando algo queda abierto, el cerebro busca completarlo y esa búsqueda crea enfoque, crea interés, crea recordación. No es casualidad que recuerdes más lo que quedó inconcluso que lo que ya terminó. Ahora, llevándolo a algo más cotidiano, muchos hombres creen que deben responder rápido, estar siempre disponibles, nunca dejar nada para luego porque piensan que eso demuestra interés. Pero en realidad muchas veces transmite lo contrario, urgencia.